siga bendiciendo. Buenas noches, queridos hermanos. Es tan conmovedor, tan hermoso que en la unidad del Espíritu podamos proclamar que Jesucristo es el Rey. Pasan los días, pero el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, la Iglesia, alrededor de todo este globo terráqueo, en diferentes horarios, se reúne. Y un motivo fundamental es poder proclamar: Jesucristo es el Rey. Y qué hermoso, como decía esta canción, sobre toda tempestad, sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia. Y cuánto aliento trae el hecho que podamos hacerlo juntos, porque seguramente en esta noche en medio nuestro están los que vienen en la paz, en el gozo del Señor, y están pasando por un oasis, por un momento de bonanza. Y lo sabrá quienes están pasando por circunstancias de adversidad, de problemas, de cargas, y sabemos lo que eso significa. Entonces, el hecho de alentarnos y de escuchar al otro, y uno va tomando esas fuerzas y juntos decimos: tú eres Rey, tú eres Rey. Y cuán glorioso como hoy hemos sido convocados a la mesa del Señor, que llegará el momento en que todos juntos y por siempre y para siempre vamos a estar en su presencia diciendo: tú, Señor, eres Rey. Cuán glorioso es poder haber confesado a Jesucristo, haberle pedido que Él ingrese, que venga, que nos salve, y poder saber que tenemos nuestro pasaje al cielo. Así que alentémonos, hermanos, al que está contento, gracias a Dios, al que está pasando por pruebas, gracias a Dios, descansemos en Él. Yo en esta noche quería compartir un tema que es muy conocido, pero me pareció, tuve el sentir que lo compartamos por unos instantes. Y me acordaba, como para presentarlo, en el tiempo que aún estaba laboralmente activo, tomaba el tren para ir hacia mi trabajo y me gustaba como los chicos que le dicen los busca, venden en los trenes, y aparecía uno que decía: esto no puede faltar en el bolsillo del caballero ni en la cartera de la dama, y exhibía unos pañuelos descartables. Y de lo que yo esta noche les quiero compartir como tema, digo, esto no puede faltar en el corazón del cristiano, de la cristiana, de los cristianos. No puede faltar en nuestra vida. Les quiero hablar de la sabiduría. Y seguramente cuando yo les dije la sabiduría, habrán inmediatamente llegado a su mente los pasajes que nos hablan y que son tan reveladores, que tienen tanto peso. Y ahora, ya les dije, es un tema sencillo. Conozco la mayoría de ustedes, pero somos conocedores en su gran mayoría de las Escrituras. Y sabemos que el Señor nos dice allí mismo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo tenemos claro, lo sabemos. Y en este momento me hubiese encantado, aparte de rogarle al Señor sabiduría, tener memoria, porque me olvidé mis anteojos, no sé dónde los puse. Los dejé allá arriba. Si fueron tan amables, chicos, y lo descubrí recién. Yo no estoy tan acostumbrado, tantos años usando anteojos, pero muchas gracias. Y estos no son lo suficiente, pero me van a ayudar, porque cuando miré los apuntes, miraba la palabra, vi que algo estaba pasando. Igual podía compartirles, pero
Ahora se hizo un poco más la luz. Gracias al Señor por este momento de poder reírnos de que los años se van sumando y bueno, y uno dice, ¿qué vine a hacer a este lugar? Y entonces, tenía que hacer esto. Me pasa a mí solo, ya sé que ustedes no. Pero la sabiduría es un tema a la primera vista muy sencillo. Y si lo llevamos, ¿no es cierto?, así a lo cotidiano, bueno, sí, sabiduría. Y saben, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos y se nos empieza a complicar un poquito el panorama, porque ya en Génesis encontramos que aparece la palabra sabiduría. Y mire dónde, en Génesis 3, verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dijo también a su marido, el cual comió así como ella, codiciable para alcanzar sabiduría. Mire dónde está ubicado, dónde está el tema de la sabiduría. En ese momento que significó un antes y un después para la humanidad. Estaba siendo parte, y no me tire con nada, de la tentación que Satanás estaba ahí mostrando a la pareja allí en el Edén. Codiciable para alcanzar sabiduría. Pero si seguimos ahondando, encontramos que la misma palabra de Dios nos dice que, o nos aclara, que hay sabiduría de este mundo, pero que para Dios es insensatez. Y este tema que lo anuncié y que tan sencillo al menos se empieza a complicar, porque todos decimos hay sabiduría, pero ya acá tenemos que estaba en un lugar que fue una verdadera desgracia para la humanidad. Encontramos el pensamiento de Dios y sin mucho eufemismo dice que es la sabiduría de este mundo, para el Señor es insensatez. Entonces, si empezamos a investigar y a dividir, ya encontramos que tenemos aparentemente dos sabidurías. Pero si queremos complicarlo, seguramente usted lo conoce, dice allí en Santiago 3:15, lo voy a leer puntualmente, algo que prácticamente, digamos, preocupa, asusta. Pero así en Santiago 3:15 encontramos esto, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y se complicó del todo. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba cursando en el seminario en el que cursé, muchos hermanos tenían serios problemas para encontrar, había que ir con un papel donde el pastor firmaba como habilitando para que esa persona pueda ingresar como alumno. Y había hermanos y hermanas que tenían problemas para ingresar, porque en aquel tiempo, espero que esté eso ya solucionado, hace muchos años,
Decían que ir al seminario y tomaban este pasaje. Era una instrucción diabólica porque no hacía falta. Entonces, ahí tomé más comprensión que el tema de la sabiduría parece que no es tan sencillo. Y después firmaron los papeles, quedémonos todos tranquilos. Pero parece entonces que la sabiduría es mala. No, porque también la palabra nos enseña y nos dice en 1 Corintios 2:13, y lo dice Pablo a los Corintios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se va aclarando el panorama. Hay una sabiduría que desciende de aquella tentación que se hizo tan humana, tan terrenal y tan usada por el diablo. Y si recordamos cuántos avances, la misma palabra dice que en los últimos tiempos la ciencia avanzará en forma tan, pero tan vertiginosa. Los que pertenecen a mi generación, que casi no hay ninguno acá, debo ser el más viejo de todos ustedes, pero pensar que íbamos a tener un aparatito en el bolsillo y que podíamos usarlo, lo podemos usar para cualquier cosa, además de ser un teléfono. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba el teléfono de línea, lo levantaba y atendía, y siempre hacía, porque ustedes saben que yo hago chistes malos, pero decía, sí, hablame, te estoy viendo. Y después, resulta ser que yo ni me imaginaba, sinceramente, que un día íbamos a estar hablando y nos íbamos a estar viendo. Y como ustedes ven, todavía no llegué a pasar los 200 años, o sea que fue muy, pero muy acelerado lo que está ocurriendo. También vemos la sabiduría humana, cuánto ha progresado para el mal. Cuando ahora que tristemente estamos en tiempos de tanta beligerancia, guerras por acá, guerras por allá, vemos los armamentos, la inteligencia aplicada para que realmente se encuentren a miles de kilómetros y cómo se defienden y cómo un misil destruye al otro. Todo eso sale de la mente humana. También, para ser positivos, vemos en la medicina las cosas preciosas que la ingeniería ha logrado para que los cirujanos puedan salvar vidas, para poder corregir enfermedades que antes era el destino de morir directamente. Pero tenemos entonces en claro que tenemos sabiduría de lo alto y sabiduría terrena, humana. Una de las cosas que me ha extrañado mirando este tema es que Salomón quedó casi con un sello, con una exclusividad, porque todos sabemos que él, cuando asume al trono, en medio de su juventud, cuando el Señor, en medio de un sueño, le está diciendo que le pida, que le iba a ser dado. ¿Y se acuerdan? Él pidió sabiduría. Y nos relata allí, lo tenemos ese pasaje en Primera de Reyes y se repite en la segunda libro de Crónicas. Él pidió sabiduría. Ahora, todo esto me va obligando y me llevó a pensar
¿Por qué Dios nos ofrece y nos habla y nos está indicando el hecho de la sabiduría? ¿Cuál sería la definición de un cristiano de siempre, pero en este tiempo? Un hombre o una mujer que está en paz con Dios y en paz consigo mismo. Un hombre o una mujer que tiene realmente la tranquilidad de que saber que en el momento que parta va a la presencia de Dios. Es decir, una persona que tiene paz, una persona que tiene ese gozo que significa tener todas sus cuentas arregladas con el Señor, que se conoce a sí mismo y que puede descansar de que está todo arreglado, sus problemas con la eternidad, con el Señor. Pero yo en esta noche quiero recalcar que el Señor, si nos dijera cuál es la definición, esa definición es que somos hombres y mujeres que tenemos que andar sabiamente. ¿Se acuerda en Efesios cuando dice que miremos con mucha diligencia cómo andamos? Y usted observe el detalle. No hay una escala de grises, porque nos dice la Escritura que no andemos como necios, sino como sabios. ¿Nunca le llamó la atención que es blanco o negro? No como necios, sino como sabios. Entonces, para completar la definición, un cristiano tiene que andar en sabiduría. Es decir, que nuestro decir, y acompañado, por supuesto, por nuestro hacer, tiene que tener frutos de sabiduría. Sabiduría de lo alto. Hay tanto dolor en este mundo y hay tantas personas, y sobre todo la juventud, que está tan desorientada o está tan realmente llena de cosas que lo único que va haciendo es profundizar a esa alma en una soledad, en un individualismo que lo lleva casi a una desesperación muy, pero muy disimulada. Hace un par de meses atrás, un amigo de nuestros hijos nos pidió a mi esposa y a mí si podíamos ir a visitarlo. Nos extrañó, porque sí, lo hemos visto, venía con nuestros hijos, compartíamos. Y tiene la dicha de estar, pero muy bien económicamente. Muy, pero muy bien. Y sentados en el fondo, en ese hermoso parque, en un momento que nos quedamos a solas, comienza a relatar el por qué quería una visita. Y él dice que todo lo que estaba haciendo, está terminando una carrera universitaria, que tiene buenas notas, pero no le significa nada. Tiene todo lo que uno puede humanamente, cosas materiales. No quiero ahondar en detalles, pero créame que sobreabunda, tiene de todo. Y dijo que tampoco le producía nada. Y en un momento dado dijo, me daría lo mismo si termino con mi vida hoy. Si termino con mi vida hoy. Y ahí se abrió el hecho de ver cuántas cosas se están viviendo en los corazones de muchas personas, pero en la juventud. Este muchacho le falta poquito para llegar a los 40 años. Y se cumple que los bienes, las cosas materiales, si no estamos en paz con Dios, no sirven de nada. Tuvo que recordar y tuvimos que presentar, decir,
Jesucristo es el Rey, cantamos, pero Jesucristo es la respuesta a ese vacío que solamente Él puede llenar en nuestra alma. Por eso, nosotros, como Iglesia de Cristo, tenemos que caminar y digan, la verdad que tiene paz, no sé qué le pasa a esta mujer, a este hombre. Está contento, pero no porque tenga mucho, no sé, está contento. No sonsamente contento, sino serenamente contento. Pero cuando habla, no sé, dice algo y me hace bien. Cada uno de los que tenemos a Cristo en el corazón, el Señor nos deja en esta tierra para que compartamos el bien que Jesús a través nuestro quiere hacer a todas las personas que están sin esperanza. Entonces, la sabiduría de lo alto. Dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y completa el proverbio, está en 9:10 esa cita, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a la sabiduría? Y me gustaría, yo se los voy a leer, les doy la cita, así en Proverbios 8, es para leerlo y repasarlo y decir, pero qué cosa hermosa. Dice en Proverbios 8, podríamos leerlo todo, pero dice, recibid mi enseñanza, habla la sabiduría, y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Lo voy a leer mejor. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Repito este último, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y acá encontramos una verdad, si se quiere, económica. Estamos en nuestra sociedad, la sociedad argentina, que vivimos mirando cartelitos y cartelitos. Y en esos cartelitos se ven números. Y en esos números hay palabras que para colmo están en el otro idioma. Uno dice blue y el otro dice oficial. Y después el otro dice deuda. Y esto son todos números y todos pendientes. Y aparece otra palabra que es el carry train. Creo que se dice así. Entonces, ¿de dónde saco, de dónde pongo para sacar y poner? Porque uno en definitiva y dice, sí, somos humanos, tenemos que tener recursos financieros y tenemos que ganar dinero porque tenemos que comer. Pero el tema es que estamos tan ocupados, los que tienen mucho porque quieren más y los que tienen casi nada porque quieren llegar para tener algo. Pero en sí se encierra, parece que toda la ocupación, usar esa inteligencia para ver dónde coloco esto para que me dé un poco más de interés y tenga más fruto, ¿para qué? Pero acá está declarando la palabra de Dios y nos está diciendo, recibid mi enseñanza y no plata, habla del metal, y ciencia, antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Fíjense con qué lo está comparando. Y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella, y es palabra de Dios. Y saben,
Yo al principio no es que los quise engañar, no. Dije, esto es un tema sencillo, es la sabiduría. Pero cuando uno comienza a escudriñar las Escrituras, me di cuenta que, al menos si somos muy sinceros delante de Dios, nos saca un poquito de lugar y tenemos que reflexionar profundamente. Porque Dios, en Jesucristo, la cabeza de este cuerpo que somos la iglesia, quiere y la provee para que andemos en sabiduría. Porque hay almas que necesitan una palabra sabia, sabiduría de lo alto, con esperanza, con amor, con misericordia. Porque esa persona está dispuesta a quitarse la vida y se va al infierno. Sabiduría para saber y tomar decisiones, porque también tenemos luchas. Y dice la Escritura, no contra carne y sangre, sino contra potestades. Vamos a simplificarlo, contra Satanás, contra el diablo. Y ha atacado a nuestras familias en forma muy artera. Cuánta sabiduría para saber confrontar, porque este mundo tiene herramientas. Este mundo tiene sabiduría humana y engaña, y tienta, y convence. Y esto, hermanos, quizás yo lo he repetido, pero me ocupa, y casi no me gusta decirlo, me preocupa. Quizás me pase a mí, pero debemos tomar conciencia que tenemos que sacudir un poco la cabeza y despabilarnos y realmente comenzar a pensar cómo es nuestra actitud para con nosotros, para con nuestros hijos, para con nuestro prójimo. Porque si hay un motivo que es por excelencia de que usted y yo estemos aquí en la tierra, para los que tenemos a Cristo en el corazón, es compartir la buena semilla. También pienso, si en esta noche no conozco a todos, si yo le hiciera la pregunta, decir, si uno tuviera que morir esta noche, ¿está seguro? ¿Está segura de su destino eterno? ¿Sabe si se va al cielo o se va al infierno? Entonces también es tan fundamental, tan céntrico, que podamos decir y seguir proclamando con toda alegría, con toda autoridad, que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, que es el único mediador entre Dios y los hombres. En Jesucristo está la salvación, simplemente hay que confesarlo y pedirle que sea el Salvador de su vida. Pero los que estamos en Cristo, miremos si estamos andando sabiamente, que Dios nos libre de andar como necios. Y necio, tonto o atontados, suena fuerte, suena feo, me hablo a mí mismo. No, los problemas nos exceden, las situaciones son muy pesadas. Necesitamos ser hombres y mujeres que tenemos a Cristo, pero que lo demostremos en sabiduría de lo alto en nuestras vidas. No hay escala de grises, dije hace un rato, y voy a ir resumiendo. Dije que Salomón estuvo en ese sueño y no le pidió a Dios ni plata, ni oro, ni más días de vida, dice la Escritura, ni le pidió la vida de los enemigos, él pidió sabiduría. Y también descubro que eso es como la vida en Cristo, es de día en día. Porque Salomón también, a pesar de haber recibido esa sabiduría, hizo cosas muy amargas, por definirlas de alguna forma. Cuán importante es que con mucha diligencia estemos mirando nuestra vida cristiana. Que no nos pase como a Salomón, con sabiduría,
pero permítame, como en el campo, también tuvo su flor de metida de pata. Otro personaje que habla de la sabiduría, y parece ser que nosotros los seres humanos queremos tener o nos acordamos de las cosas que son sumamente importantes cuando pasamos por procesos que no estamos muy dicharacheros o llenos de alegría y que la estamos pasando bien. No, que parece que cuando los dolores, las angustias, cuando nos sentimos que las cosas no están andando bien y vamos y buscamos estar delante de Dios y le damos tiempo para que Dios ministre nuestras vidas, ahí aparecen cosas importantes. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el rey David, allí en el Salmo 51, es el salmo del arrepentimiento, el salmo del dolor en su vida por lo hecho. Pero dice algo que nos ayuda a cada uno de nosotros, porque él dice cosas: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, está con un corazón tan dispuesto a recibir de Dios, está reconociendo su pecado. Pero en el verso 6 del Salmo 51 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. La estaba pasando mal, estaba buscando reconciliarse con Dios. Pero al mismo tiempo, él descubre que en el secreto, ¿qué secreto, mi querido oyente, hermano, hermana? ¿Qué secreto? Es cuando estoy tan cerca de alguien y le hablo al oído para que simplemente escuche al otro que yo quiero que me esté escuchando, que no escuchen los demás. Eso me da la idea de intimidad. Me hace acordar del Padre Nuestro cuando nos dice: y cerrada la puerta, ahí busquemos a Dios. Y David estaba así en lo secreto. Y el Señor, valga la redundancia, le revela el secreto, porque le enseñó ahí, en esa intimidad, sabiduría. Y saben, y con esto sí de verdad voy terminando, se puede decir, bueno, vivimos una vida tan complicada, tenemos tantos problemas, hay situaciones que realmente me pesan y que no le encuentro la solución, y yo lo entiendo. Yo no tampoco quedo libre de eso. Tengo años para saber lo que significa esta vida, en esta humanidad, los problemas, las circunstancias. Pero yo ruego al Señor que no nos deje llevar ningún pretexto para el cual no podamos estar delante de Dios en lo secreto y allí hallar sabiduría. Que no haya nada, pidámosle a Dios fuerza para que tengamos ese tiempo en la intimidad, en el secreto con Dios, para que Él nos enseñe. Y conocemos, y esto también se los quiero leer, que la sabiduría Dios la da, y dice la Escritura que la da abundantemente. Por eso decía, no tenemos prácticamente excusas. Se los leo.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Un solo comentario. Sé que detrás del versículo 5 viene el verso 6, pero ¿sabe qué? Es intención de Dios, porque hay un punto, y a mí me enseñaron en la escuela que después de un punto se puede cambiar el tema o reforzar. Se los leo de vuelta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Después viene, pero pida con fe. Y yo he escuchado por muchos años, por muchos, quizá demasiados, que se hace tanto hincapié en el pida con fe. Y les voy a contar una intimidad. He sufrido tanto porque yo medía mi fe y a mí no me alcanzaba, y pongo comillas, mi fe para mover los montes y para esto, sino que mi fe era de día en día, pero yo cada vez, el Señor hacía que me enamore más de Él, pero yo, y entonces me decían, no tenés fe, y no tenés fe, y no tenés fe. Y a veces tenemos que tener sabiduría para bendecir y no para cascotear. Por eso, el verso 5, hermanos. Si usted llega a la conclusión que le falta, el Señor dice, está de oferta. Porque no solo te voy a dar un poco, sino te la voy a dar abundantemente. Hermanos, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro prójimo, está necesitando que usted y yo sobreabundemos de sabiduría. Sé perfectamente que eso es presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero quise separarla, porque es tan importante que hagamos y revisemos cómo andamos de sabiduría. Y si usted descubre que le falta, tiene la solución. Entre al secreto, busque la intimidad del Señor y Él lo promete. Santiago 1:5 se la va a dar en abundancia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Cuán bueno eres, Señor. Cuán grande es tu misericordia. Señor, en esta casa de oración estamos lo que, por así decir, peinamos canas y tenemos años de haberte confesado como el Salvador de nuestras vidas. Y vos conocés los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, vos sabés que hay tiempos y tiempos, pero hoy yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos ministre y nos lleve a tener la valentía de saber cómo andamos. Y te alabamos y te bendecimos, te decimos gracias porque vos que estás recorriendo en este momento los corazones de los presentes, si alguno te está diciendo, Señor, a mí necesito sabiduría, yo te ruego en el nombre de Jesús que le des la alegría de sobreabundarlo. Que realmente, Señor, ahora todos, como parte de tu cuerpo, podemos andar sabiamente para que todos nos vean, para que todos encuentren el refugio de nuestras palabras, que serán tus palabras, Señor. Palabras que fluyan para salvación, palabras que fluyan para edificación, para alentar, para exhortar en amor. Vos en nosotros, Señor, somos parte de tu iglesia. Y Señor, me atrevo a decir, te rogamos todos juntos hoy, Señor, haznos sabios y entendidos. Señor,
Inundanos de tu presencia, de tu sabiduría, porque con tanta claridad también nos decís que los días son malos. Señor, queremos en tus fuerzas, en tu poder, ser sal y ser luz. Señor, que esta noche salgamos de esta tu casa de oración. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que nos sigas ministrando y que se note, Señor, que se note que nos has hecho más sabios. Gracias por este instante, gracias por cada vida presente, sobre todo gracias por tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.